empieza a manifestar en medio de la alabanza. Yo respeto mucho algunos ministerios que le han dado énfasis a la liberación de demonios, pero ¿qué creen? Que la mayor liberación de demonios llega a efectuarse cuando estamos adorando a nuestro Dios. Así es. Ahorita vamos a seguir adorando a nuestro Dios por medio de la palabra. Cuando se habla la palabra del Señor, dice la Biblia en Efesios, dice que es como una espada. De hecho, vienen las entes espirituales, lo que sea, y la palabra de Dios llega y empieza a mochar cabezas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se empieza a manifestar Dios por medio de su palabra, no hay nada que lo detenga. Es una de las mejores maneras de que el enemigo se vaya corriendo. Cuando estamos adorando a nuestro Dios, cuando estamos escudriñando su palabra. Cuando escudriñamos su palabra, cada palabra que está escrita en la Biblia es como si fueran municiones que van directas al corazón del enemigo y lo despedazan, lo hacen trizas con la palabra del Señor. Si esto lo creen ustedes, yo creo que la palabra va a hacer mayor efecto en cada uno de nosotros. Amén. Miren, ahorita acabo de recitar un salmo, el 111, un salmo que incluso tiene un subtítulo que dice: Dios cuida de su pueblo. Y este salmo dice así, vamos a leerlo nuevamente. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabaré a Jehová con todo, ¿cómo? Con todo, ¿verdad? Todo. Y todo es todo, ¿verdad? O sea, no un pedacito de mi corazón, como desgraciadamente hay veces que lo llegamos a hacer. Hay veces que nada más decir, bueno, en esta parte sí te doy mi corazón, pero en esta otra parte no, esta guárdamela para el mundo, guárdamela para el relajo, guárdamela para, ¿verdad? Entonces dice: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Fíjense, vuelve a hablar de que es importante en la congregación, ¿verdad? Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. De los que las quieren, porque desgraciadamente los que no quieren al Señor, pues lógicamente no van a buscar al Señor. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Dios Padre Todopoderoso, en este momento iniciamos con el sermón del día de hoy, Señor, con esta predicación, que es un mensaje que tú has preparado para el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios. Es un mensaje, mi Dios, con el cual a los que te queremos edificarás nuestras vidas, edificarás nuestros corazones. Pero para quien no te quiere, Señor, será una palabra fulminante, Padre. Por eso es que en este momento sabemos que todos los demonios salen corriendo en el nombre de Jesús. Todos esos demonios que muchas veces han tratado de interferir en las personas para que tu palabra pueda ser rema en ellas. Todos esos espíritus, Señor, que muchas veces causan sueño en las personas para que tu palabra no pueda penetrar hasta lo profundo de sus corazones, Señor, de su entendimiento, mi Dios. Por eso es que en este momento estamos declarando tu palabra, no la mía, Señor. Declaramos tu palabra en el nombre de Jesús. En este momento, Padre mío, cada uno de nosotros tenemos las intenciones de que tú, Señor, vengas a nuestras vidas y la transformes, mi Dios. Todas esas áreas de nuestras vidas, las cuales a lo mejor no te las hemos entregado por ignorancia de tu palabra, pero en este momento queremos entregar todo nuestro corazón a ti, mi Dios. En este momento queremos pedirte, Padre mío,
mío, que nuestro entendimiento sea totalmente abierto, que tu Espíritu Santo nos dé ese privilegio de poder entender tu palabra, de que nuestros oídos estén totalmente abiertos a ti, Señor, y que tu Espíritu Santo se manifieste con poder, con unción y con autoridad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. En el 5, ahorita el Salmo 111, 5 dice: ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El tema del día de hoy tiene por título hijos bien nutridos. Ese es el nombre del tema del día de hoy. Aquí vemos cómo la palabra del Señor dice que da alimento a los que le temen. Ya terminando esta cita en el 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta cita es más famosa en Proverbios. En Proverbios vemos como al inicio de los Proverbios de Salomón se oye esta misma frase. Por eso es que algunos eruditos, algunos conocedores de la palabra dicen que Proverbios no es solamente de Salomón, sino que los primeros proverbios fueron de David. ¿Por qué? Porque precisamente David le daba a su hijo, a Salomón, le daba todo este conocimiento, le hablaba de estas cosas, y por eso es que Salomón, cuando escribía ya con una sabiduría, porque su Padre terrenal y su Padre celestial se las había dicho a su corazón. Entonces aquí vemos cómo esto fue algo escrito antes de que Salomón escribiera los proverbios, y ya David ya le hablaba a su hijo y a todos sus discípulos con estas palabras. Entonces vemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y aquí vemos que dice: ha dado alimento a los que le temen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros le tememos, como ya en muchas ocasiones hemos hablado, no de ese temor así aterrador que nos da miedo, ni mucho menos, sino es un respeto, es una honra que nosotros le tenemos a nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, en el hebreo, los judíos, todos ellos hablaban esa palabra, así como en el occidente nosotros, es que le tienes mucho respeto, tienes honra para tal persona, para nuestro Dios. Ellos usan mucho esa palabra, el temerle a Jehová. Entonces, pero aquí algo bien importante. El título que estamos llevando con esta prédica es un título que va a ser la base de todo lo que vamos a escudriñar. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a escudriñar es la nutrición. Dice la nutrición de los hijos. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Amén. Entonces, aquí vemos que nuestro Señor habla de que Él nutre a sus hijos. Pero aunque en algunas sectas piensen que todos somos hijos de Dios, no. Aquí la Biblia dice que a los que le temen a Dios, a los que lo respetan, a los que llevan a cabo sus mandamientos, a los que permanecen en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos aquí escudriñando la palabra de Dios, sabemos perfectamente bien que venimos y el Señor nos va a alimentar. Nosotros venimos con la intención de adorarle, venimos con la intención de entregarle nuestra vida, pero cuando hacemos eso, Él nos alimenta. Él nos alimenta. En alguna ocasión yo llegué a una congregación y el pastor decía: es que esto es como un restaurante. Cuando tú vienes y te alimentas, pues vas a querer seguir, ¿no? Vas a querer seguir aquí porque sabes que te estás alimentando. Y efectivamente, ¿qué sucede? Hay lugares en donde tú llegas y si no tienes el conocimiento de la palabra del Señor, a lo mejor piensas que te estás alimentando porque te están dando donas, papitas, te están dando cosas que endulzan tu paladar, ¿verdad? Espiritualmente hablando, pero no te estás alimentando. Aquí yo creo que todos los que somos papás sabemos que la dieta de nuestros hijos no puede ser las papitas fritas y los churrumais y todas esas cosas, ¿verdad? Eso a lo mejor puede ser como un postrecito, pero sabemos que hay que darles alimento a nuestros hijos. Si no les damos alimento a nuestros hijos, ¿qué pasa? Se mueren, ¿no? O sea, primero se empiezan a desnutrir, empiezan a caer en una debilidad tremenda, y el día de mañana en el hospital, y Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero hasta la muerte llega. Pero ¿qué sucede? Aquí vemos que Dios no quiere eso, porque Él quiere alimentar a sus hijos, ¿verdad?
Él quiere alimentar. Entonces, precisamente el día de hoy vamos a estar viendo lo importante que es la nutrición de nuestro espíritu. De hecho, es más importante que la nutrición de nuestro cuerpo. El nutrirnos corporalmente es algo que se da por simple naturaleza de nosotros, por simple instinto, ¿verdad? Nuestro instinto nos dice es que me tengo que alimentar, me guste o no me tengo que alimentar. Y cuando empieza a haber sabiduría a nuestra vida, te empiezas verdaderamente a alimentar con lo correcto. Incluso muchos empiezan a buscar, ya sea en el internet, van a buscar un nutriólogo, alguien que les dé el verdadero alimento. Cuando hay sabiduría. Cuando no hay sabiduría, las personas piensan que estar comiendo tacos en cada esquina y estar comiendo todas las frituras que encuentren por aquí y por allá, piensan que con eso se están alimentando. Y de veras hay personas que luego les dices, oye, ¿y ya comiste? Sí, me comí un gansito y una Coca-Cola. Eso no es alimento, hermanos. Al contrario, eso nos puede causar una gastritis, nos puede causar muchos problemas. Pero cuando viene sabiduría en tu vida, dices, no, yo no me quiero ir al panteón pronto. Me voy a ir algún día, pero no me quiero ir pronto. Entonces te empiezas a alimentar de una manera correcta. En lo espiritual pasa lo mismo. Aquí habla claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros le tenemos verdadero respeto a nuestro Dios, nosotros vamos a tratar de estarnos alimentando en todo momento. Que ahí está la Biblia, y que en este momento tengo unos minutos para poder estar leyendo la Biblia, la agarro y empiezo a leer. Que ya me voy a dormir, me agarro la Biblia y la leo. Que tengo por ahí mi Biblia audible, estoy trabajando, pongo la Biblia para estarla escuchando. En cada momento me estoy nutriendo para tener la fuerza, para tener la fortaleza espiritual, y que no llegue el enemigo y me quiera estar haciendo daño. Amén. Vamos a Mateo 15:21. A Mateo 15:21, por favor. Miren, ya en ocasiones he comentado esto. Cuando un pastor que verdaderamente quiere alimentar a sus hijos en la fe, cuando quiere alimentar a la congregación, así como las buenas amas de casa, se dan su tiempo para estar preparando el alimento. Yo me doy un tiempo para estar preparando la prédica, para estar preparando el mensaje que voy a dar, ya sea el domingo, ya sea el jueves, ya sea el día en que el Señor me ponga a predicarle a su pueblo, a predicarle a sus hijos. Yo la verdad, cuando veo, sean muchas o pocas personas que se acercan a la congregación, a mi corazón viene inmediatamente una responsabilidad. Hay una frase por ahí, no sé si la vieron, que puse en el Face, que el pastorado no es una posición, el pastorado es una responsabilidad. Así como los padres tenemos la responsabilidad de crear a nuestros hijos, de darles alimento, de llevarlos a la escuela, de enseñarles, así como ahorita vimos que David le enseñaba a Salomón la sabiduría, le daba conocimiento. Esa misma responsabilidad tenemos los padres, esa misma responsabilidad tenemos los pastores, los siervos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? No es una posición. Hay veces que perdemos el concepto de lo que es la responsabilidad. Hay veces que hay personas que dicen, ay, como yo soy pastor, pues todos, es más, vengan y bésenme el anillo, bésenme la mano, ¿no? O hay papás también, que como yo soy el papá, puedo agarrar la vara y pegar cuantas veces yo quiera. Y eso sí, yo sí me alimento bien, pero mis hijos no me importa lo que se alimenten. Mis hijos no importa que estén en una buena escuela, no importa si van a la iglesia o no van a la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, todos los que seamos padres, todos los que tengamos a alguien a cargo, tenemos una responsabilidad. No tenemos una posición para querernos enseñorear de esa posición. Tenemos una responsabilidad. Para con Dios, todo lo que es la autoridad va al revés de cómo va en el mundo. En el mundo la autoridad, tú pones una pirámide y la autoridad siempre está hasta arriba, ¿verdad? Bueno, para Dios es al revés. La autoridad siempre está hasta abajo. Yo por eso soy un siervo de Dios, soy un servidor de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que alimentarlos, yo tengo que preparar el alimento como cuando tú vas a algún restaurante y está la cocinera y la cocinera prepara el alimento para dárselos. Yo tengo ese compromiso, tengo esa responsabilidad. Pero ustedes tienen la responsabilidad de tomar el alimento verdaderamente. ¿Por qué? Porque yo a alguien le puedo dar, a un niño le puedo dar su alimento y agarra y lo bota y lo tira. A una señorita de esas que andan con el problema de la bulimia, ¿no?
pueden alimentarse con manjares, ¿verdad? Pero van al baño y lo vomitan. Muchas veces eso hacemos los cristianos, amados hermanos. Muchas veces, sí, por muy bueno que sea el alimento, pero si vas y lo vomitas, pues no te va a servir de nada. Vas a seguir desnutrido. Amén. Miren, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús, en Mateo 15:21, vemos que aconteció esta situación. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, fíjense, aquí es algo que cuando no hemos conocido de las tradiciones judaizantes, cuando no hemos conocido el primer propósito que Jesús traía, empezamos a pensar, ¿por qué Jesús discriminó de esta manera a esta mujer? Lo que sucede es que, acuérdense cómo en el Evangelio dice que a los suyos vino. O sea, él inicialmente había venido solamente a rescatar a los judíos. Entonces, en ese momento, para él, los únicos hijos, eran los judíos. Entonces, fíjense cómo les dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, fíjense cómo nuestro Señor, hay algunas doctrinas que dicen, es que Dios es inclusivo, no es exclusivo. Y suena muy bonito, sí, dice, sí, Dios no hace acepción de personas. Dios abrió el reino para todos. Pero la situación es que sí hay ciertos conceptos en los cuales nosotros debemos de entender que nuestro Dios nos va a recibir cuando lo recibimos a Él. Si no lo recibimos a Él, como aquí estábamos viendo la palabra, solamente alimenta a los que le temen, a los que son hijos. La palabra de Dios dice claramente que Él les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo siempre Dios es el mismo, Dios no cambia. Dios así es como se manejaba desde el Antiguo Testamento, así se manejaba nuestro Jesús cuando vino a rescatar nada más a sus hijos. Ya después se abrió la gracia, pero bueno, vamos a seguir viendo esto. Entonces dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta palabra perrillos, los judíos la utilizan incluso hasta la fecha para todos los que no son del pueblo de Israel. O sea, todo el que no sea pueblo de Israel se le llama perrillo, o se le llama publicano, o se le llama gentil. Hay muchas palabras que usan para decir que no son judíos. Entonces aquí Jesús no es que esté siendo duro y malo con ella. Así es como los judíos le llaman a los que no son judíos hasta la fecha. Y nuestro Señor Jesús pues era judío, ¿verdad? Entonces dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, fíjense aquí lo tremendo, ¿verdad? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Nuestro Señor es misericordioso, ¿verdad? Lo sabemos perfectamente. Hemos visto, hemos estudiado que la misericordia es cuando tú no mereces algo, cuando al contrario tú tienes que pagar algo, tú tienes que hacer algo, y el Señor tiene misericordia y dice, aunque tú eres pecador, aunque tú no eres parte de los planes, pero yo tengo misericordia. ¿Y qué sucede? ¿Qué fue lo que movió la misericordia de nuestro Jesús? La fe de esta mujer. Entonces, ¿qué pasa? Todos nosotros los gentiles, otra de las palabras que decíamos que usan los judíos, todos los que no éramos parte del pueblo de Dios, ¿por qué somos parte del pueblo de Dios? Porque la mayoría tuvimos más fe que los mismos judíos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibimos,
nos dio, ¿qué? Potestad. O sea, autoridad de ser hechos hijos de Dios. La fe, amados hermanos, es lo que movió la misericordia del Señor. La fe es lo que mueve montañas, como el mismo Jesús lo dijo. Y la fe en este caso fue lo que permitió que esta mujer pudiera tener la bendición de nuestro Señor Jesús. Miren, aquí yo quiero darles 4 puntos por los cuales yo en lo personal vi que hizo que se moviera la misericordia de nuestro Señor Jesús, que era un judío muy celoso de lo que su padre le había mandado hacer al pueblo de Israel. Dice así el primer punto: aceptó y reconoció que no era hija. Esta mujer aceptó y reconoció. Este es un grave problema que muchas personas tienen. Muchas personas, cuando tú llegas y les dices, oye, arrepiéntete, necesitas conocer de Jesús, necesitas conocer del amor de Dios, necesitas caminar con Él para tener vida eterna. Hay muchas personas, desgraciadamente una mayoría, y sobre todo aquí en México, que tienen un orgullo tremendo, que dicen, no, si yo tengo mi religión, yo conozco a Jesús perfectamente. Yo cada 8 días hago un credo, cada 8 días hago el Padre Nuestro, y cuando alguien se muere, un rosario, y hago esto, hago lo otro, hago aquello. Entonces no reconocen que son pecadores, no reconocen que Jesucristo todavía no ha venido a su vida. ¿Por qué? Porque no puede existir una persona que tenga a Jesús en su corazón y que esté pecando, y que esté maldiciendo, y que esté haciendo tranzas, no puede, o sea, no puede. Pero sin embargo hay muchas personas que piensan que ellos son hijos de Dios, que son amigos de Jesús, que tienen todo para poder ir al cielo. Aquí esta mujer reconoció. Aquí esta mujer no le dijo, oye, pues si tú eres Jesús, no, que muy misericordioso, ¿por qué nada más con los judíos? No, ella reconoció que no era hija. Ella reconoció que ella era gentil, que ella nunca había caminado en los mandamientos de Dios. Porque efectivamente, o sea, no es que fuera tan discriminante la situación. Lo que sucede es que solamente los judíos hacían lo que la Biblia decía, los demás no. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí vemos cómo ella tuvo esa aceptación de lo que ella era. Segundo punto, se postró ante Él. Se humilló ante Él, lo adoró a Él, se postró delante de nuestro Señor Jesús. La Biblia habla claramente de que solamente el único que es digno de recibir adoración y que uno se postre ante Él es Dios, y nuestro Señor Jesús es Dios. Se postró ante Él. Número 3, le pidió socorro, le pidió ayuda. Cuando nosotros somos personas que no conocemos de la humildad, no se nos da el orar, no se nos da el clamarle, no se nos da el interceder incluso por otras personas. Entonces aquí vemos cómo ella empezó a llevar a cabo en su vida personal una naturaleza que no era del mundo, sino una naturaleza divina, con la cual se empezó a mover la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y número 4 y última, reconoció la grandeza de Jesús. Reconoció quién es Jesús de Nazaret. Muchas veces, como la otra vez estábamos platicando en el culto de los jueves, muchas veces nosotros le damos más valor y más importancia a nuestros problemas. Le damos más valor y más importancia a lo que va a pasar con nuestras finanzas. ¿Qué va a pasar si por ir a hacer cosas de Dios dejo a un cliente? ¿Qué va a pasar y entonces empezamos a meter nuestro razonamiento humano, y en ese momento estamos despreciando, estamos discriminando la voluntad de Dios para nuestras vidas? Aquí vemos cómo ella, al reconocer la grandeza de Dios, cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios, es cuando aplicamos toda la palabra de Dios en nuestras vidas. Si la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te va a ser por añadidura. Si yo lo reconozco como lo más grande y maravilloso que es, yo voy a caminar conforme a lo que Él me está diciendo. Claro, no por eso voy a dejar de trabajar y todos los días voy a estar orando, ¿verdad? No. O sea, la Biblia dice claramente que hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro Señor en estas épocas nos ha dado la oportunidad
de que en frecuentes ocasiones de los días podamos tener actividades para escudriñar, para alimentar nuestro espíritu, para alimentar todo lo que Dios quiere que nuestras áreas de nuestras vidas estén bien nutridas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros reconocemos la grandeza de nuestro Dios, nosotros hacemos a un lado todos esos preceptos mundanos, todas esas cosas, todos esos miedos y temores que tenemos de, a ver si mañana no me pasa un accidente, a ver si mi hijo no se muere, a ver si mi hijo. Cuando nosotros reconocemos la grandeza de nuestro Dios, todas esas cosas las hacemos a un lado. Hay una frase que dice, cuando tus problemas, ¿cómo dice que cuando tú veas que son muy grandes tus problemas, estoy parafraseando, cuando veas que tus problemas son muy grandes, dile a tus problemas lo grande que es tu Dios, ¿verdad? Algo así va, ¿no? La frase, pero el chiste es ese, que cada uno de nosotros, cuando reconocemos la grandeza del Señor, no vamos a poner por encima nuestros problemas, siempre vamos a poner por encima a nuestro Dios. ¿Amén? Ok. Vuelvo a preguntar, ¿quién es hijo de Dios en este momento? Amén, amén. Ok. Aquí vemos claramente que los que somos hijos de Dios tenemos honra y tenemos respeto por nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, si tenemos honra y respeto por nuestro Dios, cuando escudriñamos la palabra, cuando se dice la palabra, si ustedes me quieren a completar bien toda la oración, es la palabra de ¿qué? La palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo la palabra de ¿qué? De Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es la primera que va a venir a nuestras vidas para que nosotros caminemos en honra y respeto a nuestro Dios. Entonces, si no escudriñamos la Biblia, definitivamente no podemos decir que somos temerosos de Dios, amados hermanos. La Biblia, como hace ratito lo dijimos, es la espada para que el diablo no venga y nos esté queriendo molestar todo el tiempo. Muchas veces nos preguntamos, pero si yo soy cristiano y yo me congrego y esto, lo que aquello, y el enemigo viene y sobre mis finanzas y sobre mi salud y sobre esto, lo otro, aquello. ¿Cuándo lees la Biblia? No, pues cada 8 días. Como dicen algunos cristianos carochos. Entonces, el temor a Jehová nos lleva a escudriñar su palabra para ver qué es lo que le honra a nuestro Dios. En Juan 1:11 y 12 dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A los judíos, ¿verdad? A aquellos a los cuales el Señor Jesús les estaba guardando el pan a los hijos. Pero ¿qué sucede? No lo quisieron los judíos, no lo quisieron, al contrario, lo quisieron matar. Y dice en el 12: mas a todos los que le recibieron, vamos a levantar la mano los que ya le hayamos recibido a nuestro Señor. Los que no le han recibido a nuestro Señor, al final vamos a hacer una oración para que recibamos la aceptación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ok, como lo estamos viendo, si queremos tener ese alimento del cielo, alimento divino, necesitamos ser hijos de Dios, necesitamos ser temerosos del Señor, necesitamos buscar el alimento. Estamos aquí precisamente por eso, porque estamos buscando el alimento del Señor. Como lo hemos dicho claramente, aquí no somos una religión, aquí no vamos a estar viniendo a buscar una religión, aquí no vamos a estar viniendo a buscar al líder, al pastor, no, vamos a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo alimentar a alguien espiritualmente hablando si no le doy la palabra del Señor, si no lo conduzco a nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo conducir a alguien a que me admiren a mí, yo tengo que conducir a alguien a que adore a nuestro Señor Jesús para poderlo alimentar verdaderamente. Entonces, por eso es que aquí leemos mucha Biblia, porque Él es el que nos predica cuando leemos la Biblia, Él es el que nos alimenta. Cuando vemos aquí con la mujer cananea, están hablando de alimento. Tienes responsabilidad en tu trabajo, a lo mejor, de hablarle a alguien del Evangelio, sobre todo si ya algún día le hablaste y te hace preguntas y esto, tú tienes la responsabilidad de hablarle la palabra de Dios.
No tus propias palabras, sino la palabra de Dios para encauzarlo al camino de la eternidad, no un camino efímero. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Y aquí vemos cómo la mujer cananea tenía la responsabilidad de que su hija fuera sana. Ella quería que fuera sana, y aquí está hablando de que algunos demonios le estaban atacando. Y aquí, como estamos viendo, ¿qué fue lo que la sanó? El Señor Jesús no fue y le dijo: bueno, espérate, por tu fe vamos, vente, vamos, voy a hacer una danza, voy a empezar a decretar, nada de eso. En la Biblia nunca vamos a ver que la gente decrete contra los demonios, ni maldiga a los demonios, ni haga shows. Aquí nuestro Señor Jesús simplemente habló, dio su palabra. Él simplemente dijo: tu fe ha sanado a tu hija, vete tu hija, y en ese momento fue sana. ¿Por qué? Porque Jesús dio la palabra para que ella fuera sana. Amén. Entonces, como ahorita lo decíamos, el mayor alimento que cualquier ser humano, cualquier persona espiritual puede tener es la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a alimentar, es lo único. Yo no puedo agarrar un libro de superación personal y decir que eso me va a alimentar el espíritu, ni a mis hijos, ni a nadie. Entonces, aquí esta mujer sabía y tenía la responsabilidad de su hija, y gracias a la fe que tuvo en Jesucristo, su hija fue sana. Juan 6:47 en adelante, acompáñenme a Juan 6:47. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando. Dice: de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. No es efímero este pan. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dile a tu vecino de al lado: eternamente. Aquí los judíos, pobrecitos, ¿verdad? Porque todo lo llevaban a la carne, a lo del mundo, a lo natural, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo les hablaba en lo espiritual, les hablaba de lo eterno, y ellos luego se iban a lo efímero, a lo de ese mundo, a lo de ese momento. Cuando nosotros entendemos estas palabras de nuestro Dios, vemos claramente, dice la Biblia, ahí Juan, dice que nuestro Señor Jesús es el verbo, ¿verdad? Él es el verbo, Dios hecho verbo es Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de que Él es el pan de vida? Es precisamente para que, como lo estamos haciendo en este momento, nosotros estemos alimentándonos de Él, no de nadie más, sino de Él, alimentándonos de su sangre. O sea, su sangre que representa de su pacto, del pacto que Él hizo con la humanidad, con cada uno de sus hijos. Todos los que no buscamos la palabra de Dios, como ahorita lo estábamos viendo, simplemente vamos a estar desnutridos. O sea, no podemos tener la oportunidad de ser personas fuertes espiritualmente hablando si la palabra de Dios no está continuamente en nuestras vidas. Aquí Jesús acaba de decir algo: el que permanece en mí
yo permaneceré en él. ¿Me explico? No puede haber alguien que diga, no, es que yo nunca leo la Biblia, pero yo sé que Dios está conmigo todo el tiempo. No, eso es mentira. Una cosa es que el Señor tenga misericordia del mundo y que no permita muchas tragedias que pudieran llegar a haber. Pero aquí dice claramente la Biblia que Él permanece con los que permanecemos en Él, en su palabra. El que permanezca en mi palabra, yo permaneceré en Él. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos cómo solamente Él nos va a nutrir. Si yo empiezo a querer admirar o querer, porque hay personas que llegan a escribir libros, incluso cristianos, pastores que llegan a escribir libros, que llegan a ser buenos, pero hay veces que en el libro hablan más de sus experiencias, de su ministerio, y de repente llega un momento en que todas las personas ya están admirando y adorando al pastor aquel, al que escribió tal libro. Hay personas que de repente, oye, es que la Biblia, sí, no, pero mira el libro de fulanito de tal, dice esto y esto, oye, no, sí. No porque ese libro, no porque ese sea un pastor y que tenga miles de personas en su iglesia, no por eso vamos a hacer a un lado la palabra de Dios, por una experiencia personal que él pudo haber tenido. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que empiezan a alimentarse de chatarra. Eso es alimentarse de chatarra. De decir, bueno, como trae algunas porciones de la Biblia, como por ejemplo una persona que, oye, no leas esto, no, pero habla de Dios. Sí, habla así, leo de Dios, pero de un Dios con D minúscula, no con D mayúscula. No es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ese Dios del que está hablando ahí dice que ese Dios a todo el mundo se lo va a llevar al cielo y que el infierno se va a quedar vacío. Eso es mentira. El infierno está lleno de gente, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no se les ha predicado, no se les ha alimentado. Entonces, si no se les alimenta con la palabra de Dios, pues lógicamente que se van a morir espiritualmente, se van a ir al infierno. Entonces, ¿qué sucede? Aquí no debemos nunca de guiarnos por un libro, sino por la Biblia. Pueden haber libros complementarios. Me ayudó este libro a comprender esto y comprender lo otro y aquello, pero todo tiene que ser siempre filtrado por la palabra de Dios. Ese es el único verdadero alimento. Vamos a Mateo 24:45, por favor. Si se duerme tu vecino de al lado, tienes la autoridad de parte de Dios de darle un pachazo. ¿Saben cuáles son los pachazos? O en el DF les llamamos zapes. Agarra así, zape, no se duerma. No es cierto, pero sí un codacito, sí le puede dar un codacito. Aquí en Mateo 24:45 dice así la palabra del Señor. Jesús es el que habla también aquí. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A ver, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién? Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Los pecadores no van a estarle dando alimento. Aquí está hablando de los pastores. Si yo no los alimento, dice la palabra de Dios que su sangre de ustedes, sus pecados de ustedes vendrán sobre mí. O sea, no solamente voy a dejar de alimentarlos a ustedes. O sea, yo mismo me estoy condenando por no darles la palabra fiel y digna, que es la de nuestro Señor. Si yo los
alimento, aquí dice una promesa muy hermosa. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, todo aquel siervo que predique la palabra del Señor, que alimente a la gente del Evangelio, Dios nos hará herederos de todo lo que le da a nuestro Señor Jesucristo, que es el primogénito. Todo lo que a nuestro Señor Jesucristo se le ha dado, a sus siervos se los dará, a los siervos fieles, a los siervos que verdaderamente alimentan a las ovejas. Pero a un principio les dije algo, amados hermanos. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Yo a lo mejor puedo decir, el pastor me tiene que alimentar, pero si yo no alimento a mis hijos, si yo no les hablo de la palabra de Dios, si yo no frecuentemente con ellos me pongo a platicar, oye, a ver, mira, aquí está la Biblia, mira hijo, aquí dice esto en la Biblia, mira hijo lo otro, mira hijo aquello, tú estás siendo un mal siervo. ¿Por qué? Porque el Señor también te está poniendo como siervo en tu casa, en tu familia. Si tú eres soltero, pero eres el único cristiano del lugar en donde trabajas, el Señor te está permitiendo, está poniendo en tus manos todas las personas que están a tu alrededor. Y si tú no las alimentas, el día de mañana el Señor te va a decir, oye, mira, ve todos esos que se fueron al infierno. Y fueron tus amigos, fueron tus empleados, fueron tus compañeros de trabajo y nunca les hablaste de mí. Mira todos aquellos que se fueron. La sangre de ellos va a caer sobre ti. Pues no nada más es para el pastor. No nada más es para el pastor. Es para todo aquel que conozca la palabra del Señor. Todos los que conocemos la palabra del Señor tenemos la responsabilidad de hablar, de dar la luz al mundo. Ahorita hemos estado viendo, como les dije, en el grupo de los pastores aquí en Celaya, estamos viendo la necesidad que hay de que el pueblo de Dios nos levantemos y prediquemos el Evangelio. En Celaya están habiendo una serie de situaciones, crímenes horribles, que sabemos que solamente Cristo Jesús es el único que tiene la facultad para eliminar todos esos demonios y todas esas cosas, potestades que hay en esta ciudad. Si los hijos de Dios no nos levantamos, nadie más se va a levantar. Las religiones no lo pueden hacer porque Dios no les ha dado esa facultad. Las religiones tienen un velo con el cual no pueden ver con claridad lo que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que si los hijos de Dios no nos levantamos, simplemente no estamos cumpliendo con esto que estamos viendo en este momento. Y el día que llegue el Señor va a decir, a ver, no, es que no eran nada más los pastores. No, tú ya conocías también de la palabra. Tú conocías de la palabra y no hablaste de la palabra de Dios. Aquí en 1 Corintios 10:3, acompáñenme. 1 Corintios 10:3 y 4. Dice así: y todos comieron el alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Y fíjense, aquí la palabra está hablando desde el Antiguo Testamento. Aquí Pablo les está diciendo lo que ocurrió con las personas que salieron de Egipto con Moisés. O sea, estamos hablando de miles de años antes de que nuestro Señor Jesucristo hubiera venido al mundo. Y Pablo les está diciendo de una anécdota que sucedió entre ellos de hace muchos años. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, si no hubiera sido por Cristo, el pueblo de Israel, en ese éxodo que tuvo de Egipto al pueblo de Israel, simplemente hubieran perecido, se hubieran matado entre ellos, hubieran pasado una serie de cosas. Pero Cristo, como Él era la roca, Él fue el que los pudo guiar hasta la tierra prometida. Si Dios nos ha dado esa oportunidad, si Dios nos ha dado ese privilegio, miren, ahorita la cita que vimos de la cananea es una cita bien tremenda, hermanos, porque cuando nosotros comprendemos esto, hay muchas veces
que también eso llega a suceder. Cuando vemos que hay personas que, aunque prediquen del Evangelio, aunque estén como líderes de una religión o cosas por el estilo, y que tú llegas y les quieres hablar de eso, les dices, es que no va por ahí. Jesús nunca habló de religión. Mira, si tú te pones a escudriñar la Biblia, por ahí no es la situación, por ahí. Y ellos traen tantas cosas en su cabeza que no quieren tener la humildad de decir, acepto el error en el que camino. Muchas veces, amados hermanos, nosotros no somos nadie ni tenemos la facultad de cambiarle la ideología a esas personas, solamente el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay veces el Espíritu Santo no vio un corazón dispuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos la oportunidad y el anhelo de venir y escudriñar su palabra, es un privilegio. Cuando tienes una mente religiosa, tu mente religiosa te dice, no, ya fue mucho, no, yo con que cumpla tal día, no, ya fue mucho, no, pues cómo era el jueves, no, y cómo termina el instituto, oye, no, y luego ya también nos citaron cada mes a orar, no, hombre, ya es mucho, no. Es precisamente porque tienen una idea religiosa. Y sí, el religioso sí, o sea, dice, no, pues ya fue mucho. Pero cuando tú tienes hambre por el Señor, no sé, pero aquí varios han visto cómo soy de tragón, ¿verdad? Cuando decimos la carne asada, me comí, pero como 3 kilos de carne. Bueno, dice la palabra que muchas de las cosas que hay en lo natural también es en lo espiritual. Es un paralelismo, lo espiritual con lo natural. Esa misma hambre, así como me ven que como y que voy y me aviento 10 tacos, 15, no sé, así es con la palabra del Señor. Y no me estoy poniendo de ejemplo, les estoy diciendo algo, una de las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Me ha dado hambre, así como ahorita lo dijo, es que todo aquel que coma de mí, yo soy el pan de vida. Entonces yo quiero más vida, amados hermanos. No sé cuántos piensen lo mismo, pero esto es el verdadero alimento. Entonces, cuando nosotros nos estamos alimentando, nos estamos cuidando de todos los ataques. Miren, aquí acaba el Señor de prevenir a sus discípulos de algo. Dijo, todos aquellos pastores fieles y que alimenten bien, gloria a Dios, pero aquellos que no alimenten bien, aguas, porque los va a mandar a llorar y crujir de dientes. Eso se llama infierno. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, como la película que vimos la otra vez del remanente, que aunque no es bíblica, porque hay muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, pero sí tiene un mensaje en el cual se ve ahí un pastor que se quedó, vino el arrebato y ya se quedó el pastor. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo, yo nunca fui un pastor. Y si se acuerdan ahí, con quien más duro llegaron los demonios fue con ese pastor. Entonces es lo mismo que sucede aquí. Es lo mismo, si nosotros como pastores tenemos encargado a la novia del Señor, todos nosotros somos la novia del Señor. No vamos a estarla manipulando, no vamos a estar haciendo cosas en contra, no vamos a estarla desnutriendo, porque sería lo peor que podríamos hacer. Miren, hay una cita que leemos frecuentemente, que es incluso uno de los lemas doctrinales de aquí de este ministerio, en Hechos 20:26, Hechos 20:26 al 30. Aquí Pablo le está hablando precisamente a un grupo de obispos, o sea, de encargados, de pastores. Es que miren, también les voy a decir algo. Conforme van pasando los años, el hombre hace formatos. En la congregación empiezan a hacer ciertos formatos en los cuales a lo mejor la Biblia no aparece. La palabra pastor se aparece en varias ocasiones en la Biblia, pero nunca vemos la vida así directamente de un pastor. Y sin embargo de obispo sí. Un pastor y un obispo es lo mismo. Los formatos, eso dejémoslo a un lado. Pero a final de cuentas, el Señor, cuando pone responsabilidad en alguien para alimentar a alguien, esa es la palabra obispo. La palabra obispo es el que apacienta, es el que alimenta a los demás. Hay religiones o hay ciertas denominaciones en donde en vez de decir es el pastor, dicen es el obispo. O en vez de decir es el pastor, es el anciano. O llegan a tener, y hay muchas otras denominaciones en las cuales les cambian el nombre. Pero eso, para mí en lo personal y para todos los que el Señor nos ha llamado, tenemos como sinónimo de cualquiera de esas palabras, responsabilidad.
responsabilidad. Por eso es que tú vas a ver que cuando un verdadero pastor tiene un llamado, nos da así, miren, miedo. Nos da mucho miedo, porque sabemos que hay una responsabilidad detrás de ese cargo. Es un cargo, no es una posición correcta. No es de que ahora miren, cuádrense y que esto, no. La gente que honra a los pastores es porque es gente espiritual y es porque saben lo que significa honrar, pero no porque sea un reglamento que dices tienes que honrar. No, simplemente los pastores estamos para servir al pueblo de Dios, a la novia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miren, aquí Pablo le está hablando a sus servidores, le está hablando a todas esas personas a las cuales él les está dando la doctrina, y les dice así: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Se acuerdan, verdad, de esta frase? Muchos de ustedes saben. Aquí, cuando nosotros estamos bajo el cuidado del pueblo de Dios, nosotros tenemos la obligación de alimentar al pueblo con todo el consejo de Dios. No vamos a estar, ay, a mí me gustó nada más lo de los profetas, y nada más les voy a estar hablando de las profecías, y nada más, ay, a mí me gustó esto de los demonios, y nada más voy a andar hablando de los demonios. No, mi responsabilidad es darles todo el alimento, todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque si no hay consecuencias. En lo natural, si tú a tu hijo todo dices, ay, es que lo tengo bien alimentado porque diario le doy su jitomatito, diario le doy calabacitas, y diario eso, nunca le doy carne. En alguna ocasión estamos platicando que mis respetos para los vegetarianos, pero realmente no están bien alimentados los vegetarianos, porque el cuerpo necesita también porciones de la carne. Necesita pescado, necesita pollo. Entonces, ¿qué sucede? Es lo mismo que pasa, en lo espiritual. Tenemos que alimentarnos con el consejo completo de Dios. ¿Por qué? Porque si no hay consecuencias, hay como ahorita les digo, tenemos una cadena de responsabilidades. Si yo a las personas que de repente les empiezo a hablar de la palabra de Dios y les digo, es que ve a la iglesia donde yo me congrego, porque ahí, no, hombre, hemos orado y todos se sanan. Hemos orado y todo. Entonces, la gente va a venir con un concepto nada más. Va a venir con, ay, no, yo voy a ir porque allá todos se sanan. Yo voy a ir. Entonces, ya empiezan a enfatizarse en algo. Pero cuando tú les dices, mira, vamos allá porque ahí nos alimentamos de todo el consejo de Dios, es muy diferente. Ahí sí estamos diciendo la verdad completa. ¿Por qué? Porque, claro, sabemos y lo hemos visto, nuestras listas de peticiones, la mayoría han sido cumplidas. Pero ¿qué sucede? Que no nos enfatizamos solamente en los milagros que el Señor hace en esta congregación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros llevamos a cabo el consejo completo de Dios, nuestra nutrición va a ser completa para que no haya ninguna consecuencia. Miren aquí, vamos a seguir leyendo en el 28, fíjense cómo dice: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Por eso aquí nos está hablando a todos, hermanos, no nada más a los pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se dan cuenta? Hay consecuencias cuando no te alimentas como debe de ser. Hay consecuencias. ¿Por qué? Porque si tú no estás alimentado de la palabra del Señor y de repente llegas a algún ministerio, a algún lugar en donde se predica la palabra de Dios, entre comillas, y empiezan a hacer cosas que van en contra de tu misma integridad, cosas que van en contra de la palabra de Dios, pues como tú no estás bien alimentado, van a hacer de ti lo que quieran. Vas a empezar incluso a sufrir las consecuencias, porque en vez de que el Señor empiece a darte libertad en tu vida, no. Vas a empezar a recibir cosas que definitivamente no te van a agradar. ¿Por qué? Porque no estás bien alimentado. Pero si tú estás bien alimentado, no importa que tú vayas a un congreso y donde un pastor empiece a decir una sarta de barrabasadas. No importa. ¿Por qué? Porque como tú ya conoces la palabra y estás bien nutrido, nada te va a mover.
nada. No vas a ser como esos niños fluctuantes que necesitan solamente de lechita. Y esos niños fluctuantes, ahorita ese niño chiquito que anda tan travieso, él ahorita tú lo puedes tomar y lo puedes llevar para allá y lo puedes llevar para acá y no va a decir, a lo mejor va a echar un gritito, ¿verdad? Pero no va a poder evitar que lo lleves a donde tú quieras. Y desgraciadamente esos son los lobos rapaces. Esos son los lobos rapaces de que cuando tú no conoces de la palabra del Señor, vas a llegar con un religioso, una religión fulanita de tal, y él te dice, no, mira, es que aquí nuestro libro, mira, aquí dice en el libro mormón que esto y lo otro, aquello, mira, aquí dice en el catecismo esto y lo otro, y mira, entonces como tú estás como bebé, bueno, está bien, lo que tú digas, sí, pero antes, mira, échale aquí un chorro de dinero en la canastita esta, y bésame el anillo, y te tiene, entonces, ¿qué pasa? Como eres un niño, pues vas a caer en todas las redes, en todas las garras de esos lobos rapaces. Hay consecuencias cuando no estamos alimentados, amados hermanos. Y bueno, ya estamos terminando. Vamos a Hebreos 5:11. Hebreos 5:11, incluso aquí esta cita tiene un subtítulo que dice advertencia contra la apostasía. Hebreos 5:11. Dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, fíjense, les está hablando a todos aquellos que aunque ya conocen de la palabra, pero no vienen al culto. A todos aquellos que aunque ya conocen de la palabra, entran en tribulaciones, entran en problemas y no saben qué hacer. Y luego dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nosotros no estamos bien nutridos, no podemos ejercitar ese como foquito rojo que llegamos a tener cuando somos maduros. Como ahorita les dije, si yo llego a un lugar y en ese lugar se está predicando pura doctrina de hombres, o pura doctrina de demonios, pura doctrina que no tiene nada que ver con la palabra del Señor, pero yo soy un niño fluctuante, un niño de leche, no voy a poder tener ese poquito rojo así que prende. ¿Por qué? Porque no conozco de la palabra, estoy un niño, estoy desnutrido, entonces no voy a poderme dar cuenta de que me están queriendo ver la cara. Entonces, por eso, como aquí dice, no vas a tener el discernimiento de saber lo que es bueno y lo que es malo. No vas a conocer entre el bien y el mal. Pero cuando tú estás nutrido de la palabra del Señor, tú te vas a dar cuenta de que alguien quiere manipularte, de que alguien está haciendo cosas en contra tuya y está queriendo favorecerse por medio de ti. Entonces, esto es muy importante y no nada más, hermanos, para las cuestiones doctrinales. Déjenme decirles, no nada más para las cuestiones doctrinales, sino para nuestras cuestiones de trabajo, para nuestra vida cotidiana. Cuando el Espíritu Santo está trabajando verdaderamente en ti, porque tú le estás dando esa libertad, ¿qué va a suceder? Que en cada momento te va a estar aconsejando. En cada momento tú vas a tener la oportunidad de que, a ver, hago esto, voy a este viaje o no voy, a ver qué me dicen. Pero el Espíritu Santo está viendo todo lo que está aconteciendo en tu vida. Entonces, cuando tú estás caminando en los mandamientos del Señor, como aquí lo vimos, dice, yo permaneceré en ti. Entonces su voluntad va a permanecer en ti. Entonces todo lo que hagas va a ser conforme a la voluntad de Dios. Y Él te va a decir lo que es bueno y lo que es malo. No lo que aparentemente sea bueno. Porque acuérdense, hermanos, que muchas veces la felicidad del ser humano no tiene nada que ver con la vida eterna. Hay veces que aparentemente la gente es feliz. ¿Por qué? Porque hay gente que es feliz tomando y emborrachándose cada 8 días o diarios, si se puede, ¿verdad? Y son felices con eso, pero es una felicidad efímera completamente. Es una felicidad que en esa manera, es que estoy bien contento porque el vino hace eso. El vino, por eso dice la palabra de Dios,
que el vino empieza a desvanecer lo que es el alma, o sea, la comprensión. Por eso ya no te da pena nada. ¿Por qué? Porque empieza a desvanecer todo lo que el alma hace en tu vida. Hay disolución del alma, así es como lo dice la palabra. Entonces la gente piensa que es feliz, porque dice, pues es que antes yo era bien callado y ahora hasta me pongo a cantar en las fiestas, ahora yo puedo conquistar a las muchachas y antes no lo podía hacer, y soy feliz porque me he hecho mis... No, pero eso no es la felicidad, hermanos. La verdadera felicidad es cuando el Señor permanece en tu vida, y cuando Él permanece en tu vida, todas las cosas que hagas las vas a hacer, pero para algo eterno, no para algo efímero. Vamos a terminar con esta cita, Segunda de Reyes 4:38. Cuando nosotros alimentamos a nuestros hijos, el alimentarnos nos quita muchos dolores de cabeza, ¿verdad, hermanos? Cuando nuestros hijos están bien desnutridos, casi por lo menos cada 8 días estamos en el hospital. Cuando nuestros hijos no tienen el alimento necesario para que tengan salud, nada más llegan estos fríos y todo el tiempo están en cama y con temperatura y medicina tras medicina, ¿verdad? Bueno, pues exactamente lo mismo llega a pasar en lo espiritual. Lo mismo sucede cuando nosotros no nos alimentamos bien. Cuando nosotros empezamos a alimentarnos de cosas que no son las que Dios quiere para nuestras vidas, son venenosas de tal manera que nos llevan a la muerte espiritual. Y aquí vemos en Segunda de Reyes algo que sucedió, fíjense. Es una anécdota, Segunda de Reyes 4:38 en adelante. Ya con eso estamos terminando el mensaje del día de hoy. Y dice así, hay un subtítulo, ¿verdad? Que dice, milagros en beneficio de los profetas. Sabemos que en el Antiguo Testamento el hablar de profetas es porque eran hijos de Dios, ¿verdad? O sea, no era cualquier persona, no era cualquier rey, no, porque había muchos reyes, pero no cualquiera era profeta. Dice así, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas, mira, dile a tu vecino para que no se duerma, dile, los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Esto es decir, haz potaje, es como aquí en México decir, haz una pancita, ¿no? Haz una pancita y le avientas ahí unas setas y unos champiñones y cosas así por el estilo. Entonces le dice, haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló esas hierbas saben como el pasote, ¿no? Que le echamos a la pancita, ¿no? Aquí. Dice, y halló unas como parras montes, y de ellas llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Pues sí, porque él no era profeta, era uno de los sirvientes de ahí, ¿verdad? Entonces luego dice, fíjense, después sirvió para que comieran los hombres, o sea, los profetas, los hijos de los profetas. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos da revelación? Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, tráiganme harina. Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. O sea, aquí vemos el discernimiento que tuvieron los profetas. Y el profeta, en ese momento, él hizo algo para que eso ya no tuviera problema. Hay muchas veces, amados hermanos, que la gente llega con unas doctrinas, unas falsas doctrinas, y llega todo. Bueno, nosotros, como pastores, tenemos la obligación, la responsabilidad de todo eso que traen ya contaminado, limpiarlo, empezar a decir, sí, está bien, a ti te habían hablado de eso, a ti te habían, pero mira, la palabra de Dios dice esto, dice el otro, dice aquello, ya no te dejes contaminar, ahora tú vas a limpiarte. ¿Por qué? Porque el Señor está poniendo esta carga en mi vida y en este momento yo te voy a alimentar ahora con algo que no es venenoso.
eso era venenoso, eso te perjudicó, ya olvídalo, ya cambia de página. Aquí en este lugar vas a encontrar el verdadero alimento. Ya no tienes necesidad de estar pensando y estar, ay, pero será, no, ya olvídate. Llegaste a casa, llegaste a un hogar en donde se te va a dar el alimento que tú necesitas tener. Pero si tú no lo quieres comer, pues simplemente vas a seguirte envenenando en otros lados. Luego en el 42 dice, vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron. ¿Y qué pasó? Y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Dios nunca en la vida va a dejarnos de alimentar. Dios, Él va a multiplicar su alimento en cada momento que Él vea que hay corazones dispuestos a recibir el verdadero alimento. El Señor, miren, yo cuando empezaba yo a predicar, que fue hace como 8 años más o menos, yo me acuerdo que pues, preparaba mis mensajes. A un principio estuve predicándole en Alcohólicos Anónimos. Cada semana yo iba, cada que iba yo a preparar un tema para ellos, yo decía, híjole, algún día a lo mejor se me van a acabar, porque son tan, duré como 4 años yendo ahí. Yo decía, híjole, a lo mejor un día ya no voy a saber de qué predicar. Y luego en la iglesia me empezaron a predicar también, y empezaba yo a enseñar también, todo una vez por semana teníamos y yo decía, híjole, yo no sé cuánto van, amados hermanos, cuando empiezas a conocer la palabra. Hay veces que dices, híjole, yo quisiera predicar también, y de esto y lo otro, y se vienen tantas cosas a la cabeza. La palabra del Señor es extensísima, amados hermanos. Por eso es la importancia, como aquí lo estábamos viendo, predicar, dar el consejo completo de Dios, porque hay mucho para dar. No necesitamos enfrascarnos en un pedacito nada más, hay mucho para dar. Aquí en lo espiritual estamos viendo lo que sucedió. Aquí el Señor, sabemos que Jesús hizo algo parecido, pero mucho más grande, ¿verdad? Él alimentó con unos cuantos peces y unos cuantos panes a 5,000 gentes. Bueno, 5,000 varones. Ahí dice la palabra 5,000 varones, pero normalmente los varones iban con sus esposas, con sus hijos. Entonces, si ya nos ponemos a ver, eran mucho más de 5,000 gentes, con unos cuantos peces. Pero todo eso es algo espiritual, hermanos. Yo sé que el Señor podría manifestarse de esa manera también en nuestros momentos, pero el Señor en lo que se quiere manifestar es en lo espiritual, porque eso es lo que nos hace falta. Hay veces que vemos muchos lugares que dicen, ay, es que en tal lugar hay tanta hambre, hay tanta necesidad que llevemos y les llevemos pan y esto. Lo que más necesitan las naciones es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es pan de vida, y esa pan de vida nos va a dar por añadidura todo lo demás, hermanos. Todo lo demás es lo que nos lo va a dar el Señor, porque primero estamos pensando en Él. Recuerden que el lenguaje de nuestro Dios no es la necesidad, es la fe. Es una mentira del ser humano y de algunas religiones que piensan que Dios se guía por la necesidad. Dios no se guía por la necesidad, se guía por la fe. Lo vimos ahorita con la mujer cananea. La mujer cananea le estaba presentando una necesidad y él le dijo que no. Pero cuando vio la fe de esa cananea, es en el momento en que se activó la misericordia del Señor. El Señor activa su misericordia, su gracia en las personas que tenemos fe en Él. Aquí en toda la Biblia nunca vamos a encontrar que la fe que tengamos en otra persona es lo que nos va a dar vida eterna. Aquí en toda la Biblia habla de que la fe en Cristo Jesús es la que nos va a llevar a vivir en el reino de los cielos. Entonces aquí vemos claramente, hermanos, que con el alimento de la palabra de Dios es de la manera que cada uno de nosotros vamos a tener la fe verdadera. El alimento de la palabra de Dios, hay una cita donde dice que la fe viene del oír la palabra de Dios, ¿verdad?